El título de este mensaje es El poder de meditar en la Biblia. Hay poder en meditar en la Biblia y cada creyente debe aprender lo que es la meditación de la palabra de Dios. Es algo esencial para poder comprender la voluntad de Dios. Debemos aprender a meditar en la Biblia para alinear nuestras vidas a los principios de Dios y también para experimentar la paz y tener dirección cuando tomamos decisiones. Aprenda a meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿alguna vez le ha pasado a usted que cuando lee la Biblia, las palabras parecen que no le impactan de una manera profunda? O sea que cuando usted lee siente que es una lectura superficial, como que no siente nada, no siente paz, no siente gozo, no le impacta, no le cambia y se siente como una tarea, se siente algo difícil y usted lee y nada se le queda. ¿Le ha pasado eso? La mayoría de las personas en este país, hablando en inglés, imagino también en español, no comprenden lo que leen. Cuando éramos niños en la escuela nos hacían tarea de comprensión. Nos daban un artículo, nos daban un párrafo y lo teníamos que leer. Y después de leerlo nos hacían preguntas. Y notaba yo que muchos de los que estábamos en la escuela no comprendían lo que leían. Y mucha gente me dice, pastor, cuando leo nada se me queda, no comprendo, simplemente leo y me pierdo o me distraigo. Bueno, eso tiene que cambiar y algo que le va a ayudar a usted es aprender la meditación de la palabra de Dios. Ahora considere esta posibilidad que cuando usted lea, comprenda y medite, usted tenga claridad en cada decisión que usted toma. Usted tenga una paz verdadera que le va a sostener en los tiempos difíciles y ahora cuando usted lee tiene un propósito que le mantiene cerca de Dios cada día. Qué bendición sería que usted pudiera tener todos los beneficios que promete la Biblia en su vida cuando usted aprende, escuche, a meditar. Le voy a dar una definición. La palabra meditar es reflexionar en la palabra de Dios para entenderla, guardarla en el corazón y vivirla cada día. La meditación es importante, es un proceso espiritual cuando usted refleja en lo que dice la Biblia y eso se hace intencionalmente para que usted pueda, recuerde, no solamente comprenderlas, es internalizarla y aplicarla a su vida diaria. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, ha leído que la paz de Dios debe estar en su corazón, pero no está? ¿O cuántas veces usted quiere comprender una promesa de Dios, pero es muy difícil que usted se agarre bien de esas promesas de Dios? Bueno, la meditación le va a ayudar a usted. Mire, en las religiones orientales, aquellas religiones de carácter ocultista enseñan la meditación. No malentienda lo que yo estoy tratando de decir o lo que la Biblia dice en cuanto a la meditación de esas religiones, porque para ellos meditar es que no pienses en nada. Es completamente quitarte del pensamiento todo y están ahí sentados, arrodillados y están simplemente meditando. Yo tenía un compañero en el dormitorio que él era un karateca de cinto negro y no sé cuántos cintos tenía, jiu-jitsu, sabía todo. Al punto que él se estaba ya mezclando con todos los asuntos de los orientales. Entraba a la habitación y estaba calentando unas tés ahí, olía bien feo. Y él se estaba adentrando mucho a lo que era la cultura oriental, incluyendo la meditación. Se ponía de rodillas y ponía sus manos así y empezaba a cerrar los ojos. Y le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando? No, estoy meditando. Oh, ¿qué significa eso para ti? Dice, estoy tratando de no pensar en nada. Estoy tratando de quitarme completamente todos los pensamientos. No me malentiende, este muchacho era nuevo y le ayudamos a cambiar eso. La meditación bíblica no es que usted no piense en nada. La meditación bíblica es que usted llene su mente de la verdad de la Biblia. Es que usted piense en las Escrituras. No es un ejercicio vacío de la mente, es un esfuerzo activo de concentrarse en lo que Dios le ha mostrado en su palabra para renovar su mente, cambiar su corazón y usted cambie la manera que usted actúa y vive. Es la manera que vamos a cambiar. Si usted anhela cambiar, usted tiene que aprender la meditación bíblica. Ahora hay quienes escuchan un mensaje así y no les interesa cambiar, no quieren ellos alinearse a los principios de Dios. Entonces la meditación no va a tener poder sobre uno, no va a querer ni siquiera meditar. El meditar tiene el propósito de cambiarnos, de transformarnos para que seamos más como el Señor Jesucristo.
Es fijar la mente en Dios, es profundizar en la comprensión de las Escrituras, es promover la santidad y es para fortalecer la fe. La Biblia no es para que usted lea y encuentre detalles y usted simplemente sea a su cabeza un museo de conocimiento. Aunque eso es bueno, que usted conozca los detalles, los ríos, las ciudades, los tamaños, los codos y todo lo que la Biblia enseña, todos los detalles son importantes, pero de nada sirve si no cambia su vida. De nada le va a servir a usted si no hay una transformación en su vida. Entonces no vea la Biblia como un texto de estudio, nada más para llenar su conocimiento académico, sino vea la Biblia como la palabra de Dios, de un padre amoroso a un hijo que desea darle gozo, alegría, pero solamente sucede cuando usted alinea su vida a los principios de Dios. Y la meditación es la clave. Josué recibió el mandato de meditar en la ley de Dios mientras él asumía el liderazgo de Israel. Dios le prometió éxito y prosperidad espiritual si él guardaba la palabra de Dios. Pero note cómo lo tiene que hacer en Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Meditarás en él. Mire, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Note esta última frase: y todo, ¿qué? Y todo te saldrá bien. Imagínense esa promesa. Todo te saldrá bien. Piense en este año 2024. ¿Le salió todo bien? ¿Todo le salió bien? Esta promesa que Dios da, se la da a aquellos que guardan su palabra, viven cumpliendo lo que Dios dice. El pasaje es tremendo, dice: harás prosperar tu camino. La prosperidad bíblica no es como la prosperidad que el mundo presenta. La prosperidad bíblica primeramente habla de esa paz en el corazón, el gozo del Señor, la alegría, una satisfacción, pero también la provisión de Dios, la protección de Dios. ¡Qué tremenda promesa! Josué, si tú haces esto, todo te va a salir bien, pero todo inicia, dice, meditando en ella. Día y noche meditarás en él, en el libro de la ley. O sea que queremos examinar algunos beneficios importantes de la meditación según Josué 1:8. Pero quiero preguntarle si usted ha aprendido a meditar en la palabra de Dios. ¿Quiere usted aprender a meditar en ella? ¿Quiere usted hacer de la palabra de Dios su meditación de cada día? Esto le va a ayudar a usted, le va a fortalecer para que Dios le prospere en todo lo que usted y yo hagamos. Veamos entonces esos 3 beneficios sobre la meditación bíblica. El primer beneficio de meditar en la Biblia es su propósito. Está en su propósito. Usted va a aprender a comprender y a conformarse a la palabra de Dios. Note una vez más Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿y qué dice enseguida? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que la meditación bíblica tiene un propósito claro, es ayudarnos a comprender profundamente la palabra de Dios y conformar nuestras vidas a ella. Dios no nos llama a leer su palabra superficialmente, sino para que reflexionemos y que nuestras acciones y nuestras decisiones se alineen a la palabra de Dios. O sea que usted no debe ver este libro, y le digo, uso la palabra tarea, porque tarea es algo que a veces no queremos hacer y lo tenemos que hacer. Si usted siente eso, de todos modos tiene que leer la palabra, de todos modos tiene que esforzarse. Es como cuando usted tiene que limpiar su casa. ¿A quién le gusta hacerlo? A muchos no les gusta. A mí no me gustaba limpiar mi casa. Yo le decía a mamá, ¿pero por qué? Ahora a mi mamá le encantaba limpiar la casa. Se le notaba que hasta hacía tiradero para limpiar ella. Pero a mí no me gustaba limpiar. Y ella me hacía limpiar bien. Me decía, barre todo. Y cuando barría, hacía una inspección. Y si miraba ahí un granito de arroz o algo, me hacía barrer todo otra vez. Le dije, pero es nada más aquí. Sí, pero si no lo hiciste bien aquí, significa que no lo hiciste bien allá y allá. Y me hacía barrer todo y era una tarea.
Hacer tarea en la escuela era difícil, era algo que no nos gusta. A algunos su trabajo no les gusta. Cada lunes se levantan y otro lunes y a trabajar y no les gusta, es difícil. Y ahora, si usted siente que así es la palabra de Dios, quizás es porque usted no ha comprendido el propósito de ellas, que usted entienda la palabra de Dios. Cuando usted comprenda las promesas de Dios, porque cuando usted entiende lo que dice Dios, es maravilloso la Biblia, es hermosa la palabra de Dios, me fortalece, me da gozo, y usted no se puede despegar de la Biblia, y usted la lee y se deleita en ella, día y noche, ahí está leyendo en la Biblia. Hoy se le deleitan mucho en su teléfono, ¿correcto? ¿Qué hace con su teléfono? Todo. En cuanto se sienta en un lugar, ¿qué hace? Saca el teléfono y empieza a mirar cosas que no sé, o sea, los muchachos de mi edad empiezan a mirar Facebook o Instagram, YouTube, TikTok, empiezan a mirar memes, van a X o Twitter y a mirar cosas, artículos, quién sabe, fútbol, básquet. Hermanita, yo no sé qué usted mira, Pinterest, empieza a mirar ahí cómo cocinar algo que nunca ha cocinado. Y mirar cómo hacen pasteles que usted nunca va a hacer. No sé, yo no sé qué es lo que usted hace, pero está ahí mirando y este tiene que ir y va saliendo. ¿Y qué hace otra vez? Cuando llega a un lugar que no tiene nada que hacer, saca otra vez su teléfono y empieza otra vez a distraerse en su teléfono. Ahora contestar textos, mirar correos electrónicos. Ahí está en su casa, limpiando su casa, mirando el teléfono. Es más, tienen hasta unos mire, ahí está, mira, para que yo pueda seguir mirando y no me despego de mi aparato y usted se va a dormir y antes de dormir, ¿qué hace? Saca su teléfono otra vez y ahí está la noche, toda la luz brillando en su cara, porque usted no sabe, algunas hermanitas no saben bajarle la luz, bájele. Voy al aeropuerto y ahí está el que está al lado de mí en el avión y está oscuro y está bien brilloso el viejito, bájele, no saben cómo bajarle el brillo, pero ahí está, a la medianoche, antes de dormir, pegado a su teléfono. Se levanta, lo primero que hace es piensa, ¿qué hora es? Y segundo, ¿dónde está mi teléfono? Y donde quiera que va, está pegado a su teléfono. Y nuestros teléfonos nos dicen exactamente cuánto tiempo pasamos ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal que usted tenga un teléfono. Hay un beneficio que se le ha ofrecido, por eso usted lo compra. El beneficio de muchos de nosotros es bueno en muchos casos, obviamente la comunicación, ver nuestras cuentas. ¿Qué más? Yo no sé qué otro beneficio positivo puede ver ahí. Ahí más allá es nada más que puro entretenimiento y gastar mi tiempo y desperdiciar mi tiempo. Pero imagínense si así fuera con su Biblia. En cuanto se levanta y va a un lugar y está en la parada del bus, en vez de sacar su teléfono, saca su Biblia y empieza a leer. Se para y camina a otro lado y ya está trabajando y en vez de estar sacando, ¿por qué no saca su Biblia? Ay, no se para mi Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Que el problema para muchos de nosotros es que no entendemos que la palabra de Dios tiene un propósito. Es que usted comprenda su voluntad y que usted se conforme a la palabra de Dios. La meditación permite que usted haga eso. Cuando usted medita en la Biblia, escriba ahí, usted va a comprender la palabra de Dios profundamente. Una de mis metas llegó a ser leer mi Biblia en 3 meses. Significa que uno tiene que leer 25 capítulos diarios. Yo intenté hacer eso y lo hice, cumplí esa meta. Después aumenté a 30, 40 y pude llegar a aumentar hasta leer 50 capítulos diarios. Y leí muchos libros sobre el ministerio y el pastorado y dije un día quiero ser un pastor. Pero lo que más me ayudó a mí, aunque sí le digo es importante leer la Biblia, pero a veces si tiene una lectura bíblica diaria, muchas veces la va a leer nada más para cumplir y eso no está bien. ¿Es mejor que cumpla? Sí, yo creo que sí, pero creo que es mejor que sea más detenido entonces y no decir, 50 capítulos cada día, quitarle unos 5 capítulos pero bien meditados. Y lo que a mí más me ayudó para comprender la Biblia, escucha, es memorizar la Biblia. Y es algo que muchos cristianos no lo practican y no lo hacen. Por ejemplo, este año pasado, ¿cuántos versos de la Biblia usted memorizó?
Y yo no estoy, a veces la gente me malentiende cuando hablo de leer la Biblia. Dice me dijo una vez un maestro de un colegio que yo estoy peleado con los libros. Mire, yo leo muchos libros, quizás más libros que la persona común, casi al mes. Ahorita he leído un poquito más de 35 libros en este año que no son la Biblia. Antes tenía una meta de leer casi 2 libros por semana, pero no hay nada como leer la palabra de Dios. O sea que un verso le gana a 1000 libros que el hombre escriba, a todos los libros que el hombre escriba. Yo me di cuenta que aunque sí leía libros sobre el ministerio y el pastorado y la obra de Dios y la teología, no se comparó al memorizar, por ejemplo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, que son los libros escritos para un pastor. Y la meditación me hizo comprender mejor esas cartas, esos libros. El libro de Colosenses lo memorizamos, son 96 versos y lo aprendí de memoria y lo comprendí mejor, aunque lo había leído muchas veces. Memorizar Efesios, memorizar Gálatas, memorizar Salmos enteros, la meditación le da una comprensión profunda de la palabra de Dios. Mire Salmo 119, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son ¿qué cosa? Son mi meditación. O sea que la meditación va más allá del conocimiento intelectual. David, aquí el autor, reconoció que el entendimiento verdadero no proviene solo de maestros humanos, sino viene cuando usted reflexiona en la palabra de Dios. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita ¿cuándo? Día y noche. Proverbios 12 dice, porque Jehová da la sabiduría, mire, y de su boca el conocimiento y la inteligencia. Usted quiere comprender lo que dice la Biblia, debe meditar en ella día y noche. Cuando dice de la boca de Dios, se refiere de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted medita en la Biblia, usted la comprende de una manera profunda, empieza a comprender sus principios, empieza a saber interpretarla, empieza a aprender a conectar los pasajes y poder desarrollar entonces un mensaje personalizado de Dios hacia usted. Pero mire, letra B escribe, es conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. O sea que la meditación no es solo para conocer, sino para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Les he dicho aquí, les he enseñado a extremos, he hablado con diferentes cristianos y hay cristianos que dicen, yo no sé nada, pero lo poco que sé lo pongo en práctica. Y piensan que es algo noble. Por otro lado, hay quienes saben mucho. Se saben los libros de la Biblia de memoria, saben el orden de los reyes de Jerusalén, de Israel, conocen las doctrinas, pero nada lo ponen en práctica. No viven para Dios. Son muy soberbios, altaneros, creídos, porque piensan que porque leyeron un artículo en línea ya saben más que todo mundo. Debe haber un equilibrio, porque este acusa a aquel. Aquel ni sabe nada de la Biblia. Y aquel mira al otro y dice, este es cabezón, pero ¿de qué sirve si ni siquiera ama a su prójimo? Y me acuerdo bien cómo me decía una hermanita, ancianita, yo no leo lo poco que sé, lo pongo en práctica. Y no soy como aquellos hipócritas que tanto saben y no hacen. Debe haber un equilibrio. Dios quiere que usted aprenda mucho, pero que lo ponga en práctica. Cuanto más usted sabe, más debe practicarlo. Cuanto más usted conoce de Dios, más cerca debe ser su vida de Él y debe reflejar un mejor ejemplo cada vez. No aprenda por aprender. Recuerde, no es un libro académico para conocer datos históricos nada más. Es para que Dios transforme nuestras vidas. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, mire, engañándoos a vosotros mismos. Por eso dice Juan 13:17 así, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Serás feliz, dichoso si usted pone en práctica lo que usted está leyendo. Entonces, ¿por qué se le manda a Josué a meditar en la Biblia? Para conocer la voluntad de Dios, pero también para ponerlo en práctica. Note lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Mire, y no hacéis lo que yo digo.
Usted debe reconocer que Jesús, cuando habla de someterse a la Biblia, está hablando de aquellos que deben entonces someterse a sus principios. Cuando se le llama a Jesús Señor, está diciendo, ¿por qué dices que tú eres mi siervo y que tú me sigues, pero no haces lo que yo te digo? Usted quiere aprender a meditar en la Biblia, recuerde, es para conformar su vida, nuestras vidas, a la palabra de Dios. ¿Por qué se me hace difícil, pastor, cambiar? Bueno, le hace falta meditar en la Biblia. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Note que la meditación nos protege del pecado. Esto lo aprendí estando ya de adulto. Si usted batalla con un pecado, sería bueno que memorice versículos acerca de ese pecado. Deme un ejemplo, ¿verdad? Alguien deme un ejemplo de algo que sería bueno aprender. No necesariamente algo con que usted está batallando, pero un ejemplo para que no digan que yo lo inventé. ¿Cómo? La pereza. Muy bien. ¿Qué puedo memorizar cuando es de la pereza? Me vienen a la mente algunos pasajes. ¿Cuál? Proverbios 6. Ve a la hormiga. Oh, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Vaya conmigo a Proverbios 6, mire, para que usted pueda ver. Y dice, pero ¿cómo va a cambiar eso mi vida? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo no puedo explicarle cómo es que la Biblia cambia vidas. Yo sé una cosa, dijo el Señor, que su palabra es como la lluvia que desciende, no regresa jamás vacía, sino que va, germina y cumple con su propósito. Les doy este ejemplo, es como aquel muchachito que estaba con su abuelo y le dijo, abuelo, yo no entiendo cómo es que leer la Biblia me va a cambiar, si la leo y no me gusta o la leo y no la entiendo. Y él dijo, hijo, la Biblia tiene poder para cambiar, es un poder milagroso. Pero no entiendo, abuelo. Déjate, voy a explicar cómo es. Dije, mira, vamos, acompáñeme. Y subieron a un monte y al lado del monte estaba un arroyo. Quiero que tomes esta cesta, una canasta. Las canastas que pues está hecha de un material de paja o algo así. Le dijo, ve, quiero que llenes esa cesta y tráeme el agua. Y el niño bajaba y metía el agua, la cesta en el agua, pero cuando la sacaba, el agua se estaba escurriendo. Entonces él tenía que correr. Y él decía, tráeme la cesta, la vamos a lavar aquí arriba. Y cuando la subía, pues todo el agua se le cayó y la cesta seguía sucia. Necesitamos agua. Ve y regresa. Y el niño regresaba una y otra vez hasta que finalmente se enojó y dijo, ¿cómo vamos a limpiar esta cesta si el agua siempre se me sale? Y le dijo el abuelo, mira, quiero que la veas bien. Y cuando él miró la cesta ya estaba limpia. ¿Por qué? No, porque él iba y él la sumergía en el agua y así es como la estaba limpiando. Y le dijo el abuelo, así es la palabra de Dios. Cuando tú la lees y no comprendes qué es lo que Dios te quiere decir, cuando no la comprendes muchas veces, cuando sientes que es una tarea, aún así Dios obra en ti. Yo tomé eso de una manera muy personal y empecé a memorizar versículos con cosas con las que yo batallaba. Yo noté que Dios empezó a cambiar mi manera de vivir y ser. Aquí en Proverbios 6 hay unos pasajes que yo memoricé. Dice el versículo 6 de esta manera, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué debo hacer? Memorícelo. Y usted empieza a reflejar en ello, porque mire, el primer punto vimos el propósito, el primer beneficio. El segundo beneficio es la práctica, es ya recordar y reflexionar. Recuerde su propósito, pero ahora usted tiene que practicarlo, tiene que poner en práctica. Regresa ya a Josué 1, versículo 8. Dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
La meditación bíblica no ocurre por accidente. Requiere una práctica constante y deliberada. Y aquí Josué 1:8 nos llama a mantener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros labios, note, de día y de noche. Esto significa que recordar y reflexionar en las Escrituras debe ser un hábito continuo. No debe ser una actividad ocasional. Meditar en la Biblia día y noche literalmente significa todo el día. Entonces ahí está el problema para muchos de nosotros, que tienen su mente todo el día. ¿En qué está pensando ahorita? ¿Ya se quiere ir o qué? ¿Está pensando en mañana? ¿Está pensando ya en el 2025? Su mente está preocupada en cosas que le están desanimando. Cuando hablamos de meditar en la Biblia, mire, letra A, escriba ahí, recordar intencionalmente la palabra. O sea que meditar implica traer a la mente continuamente las verdades de Dios. Cuando usted se empieza a quejar, ¿por qué me va así? Pregúntese usted, ¿cuántos pasajes ha memorizado usted? ¿Qué le dijo Dios el día de hoy, en este día domingo? ¿Qué fue algo que Dios le dio en su palabra? Para que usted medite en él todo el día. ¿Qué le dijo Dios a usted? Hace años hubo un hombre que engañó a mucha gente pasándose por Dios. Y este hombre se llevó a esta gente a otro continente y vivían en un lugar privado. Él les prometió esto, que si ellos tomaban veneno, ellos iban a ir al cielo con él. Solamente una persona no se tomó el veneno. Todos se tomaron el veneno. Él se dio un tiro en la cabeza. Hay unas imágenes espantosas donde usted puede ver cientos y cientos de personas tendidas muertas, incluyendo niños que los mismos padres le dieron el veneno. Y todo esto fue en respuesta o en reacción de lo que su Dios, un hombre, les dijo que hiciera. Ellos obedientes al mandato de su Dios, hicieron lo que Él les pidió. Estas son las sectas del tiempo de hoy, donde hombres se pasan como los mesías o los dioses y la gente les obedece. Pastor Samuel está allí en Guadalajara y dice que él llevó a un americano a un templo, una iglesia que se llama La Luz del Mundo, donde el Dios de ellos está ahorita en la cárcel aquí en Los Ángeles. Y él está en la cárcel por muchas cosas horribles que hizo. Pero él dice que aún la gente allá lo defiende, diciendo que lo están atacando, están tras de él. Estamos hablando de un hombre multimillonario. Pero es asombroso cómo la gente sigue más a un hombre falible y terrenal que a Dios mismo. Por eso le pregunto, ¿qué le dijo Dios en este día? Dios habla en su palabra. ¿Qué le dijo Dios el día de hoy? Estamos hoy a 29 de diciembre. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio el día de hoy? Mire, enseñamos en nuestra iglesia un discipulado y les enseñamos a tener un devocional diario. Y el devocional diario no es para que sienta que es una tarea pesada. Es lo que muchos no comprenden. El devocional diario es para que usted aprenda a oír y a escuchar intencionalmente la voz de Dios. Para que usted pueda recibir ese mensaje de Dios y pueda concentrarse en esa verdad. Una verdad que Dios le da para prepararle, para fortalecerle y que usted recuerde intencionalmente la palabra de Dios a través de su día. Así es como Dios va a cambiarle. Note lo que dice Salmo 63, versículo 6. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Este hombre aquí está meditando en el Señor. ¿Cuándo? Mire Salmo 77, versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. En Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí vemos la repetición de la palabra de Dios, nos ayuda en mantenerla presente en cada día de nuestra actividad diaria. Se la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Aquí no, vamos, Fernando va a ser mi hijo. Yo tengo que enseñarle a mi hijo la palabra de Dios. Pero recuerde, dice que la palabra de Dios debe estar en su corazón. Significa que usted debe meditar en ella, debe amar la Biblia. Y el padre que ama la Biblia se la va a decir a sus hijos. Se la va a repetir. Dice el pasaje ahí en la mañana, en la tarde, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Su deseo, su anhelo del papá es que el hijo conozca la palabra de Dios. Que el hijo tenga también esa comunión con Dios. Porque usted le va a transmitir a su hijo lo que usted ama. ¿Verdad que sí? Hace unas semanas empezaron a poner fotos de un campeonato de un equipo en México. Y veía unos tristes niños vestidos de la América. Dije, ¿pero qué está pasando ahí? Ese niño no sabe nada del fútbol. Tiene apenas 1 mes, 2 meses, pero ahí está, tiene representando las Águilas de la América. ¿Por qué? Es el papá lo que le importa. ¿Papá le importa eso que le va a poner? A mí, mi papá me transmitió el amor del fútbol americano. Desde que tenía unos 3 años, 4 años aquí en Estados Unidos, él nos ponía el fútbol americano y creció un amor hacia el fútbol americano y cada domingo ahí estábamos mirando jugar a los Raiders, era aquí de Los Ángeles y era nuestro equipo y échale porras a los Raiders. Yo no sé cómo a mi hermano le empezaron a gustar los Rams, dije, estás loco, pero mire, estábamos los dos en competencia y el fútbol americano fue algo que a nosotros nos encantó. Ahora mi papá aborrece el béisbol, o sea, si a usted le gusta, Dios le bendiga, pero no le gustaba el béisbol, pues a mí tampoco. El fútbol, soccer, tampoco. Mira, él miraba, yo estoy diciendo, antes de que fuera un creyente, su prioridad era el deporte y le encantaba mucho el fútbol americano. Le encantaban los carros. Mi papá tenía un 67 Mustang GT, lo estaba arreglando, carro viejo, y cada sábado íbamos al Napa a comprar partes y cosas y arreglar, y eso empezó a formar un deseo a mí por carros. Me encantan los carros, especialmente los carros clásicos, los que tienen muscle cars, esos motores que suenan. Esos eléctricos no sirven para nada. Nosotros queremos petróleo. ¿Dónde vino ese amor, esa pasión por los carros? Por un padre que lo tenía en su corazón y lo transmitía a su hijo. Y me decía, no, mira, cuando tú veas a Walter Payton, no sirve, no se compara a Bo Jackson. Bo Jackson era de mi tiempo, pero él me hablaba y todavía a veces pone unas fotos ahí de Walter Payton, un jugador de los Chicago Bears. Le dije, ya pasó, pastor. Dije, ya somos cristianos. ¿Pero por qué se transmite eso? Pero cuando él recibió al Señor y empezó a ir a la iglesia y empezó a caminar con Dios, ahora empezaba a enseñarme la palabra de Dios. Primer jueves, me acuerdo una noche, en el año 1992, nos sentó en la sala de nuestra casa. Y le digo, cada quien traiga su Biblia. Y todos, yo estaba bien asustado. ¿Qué está pasando aquí? Viene el pastor. Le tenía miedo yo al pastor de nuestra iglesia. Y se sentó, dijo, vamos a cantar. Y él empezó a cantar y mi papá no puede entonar nada. Entonces él canta un canto, pero suena como otro. Y él dijo, ahora quiero que ustedes participen. En la iglesia tenemos música especial donde una persona canta sola del Señor. ¿Quién quiere cantar un especial? Y mi hermana se para y empieza a cantar A, B, C, D, E, F, G. Dijo, eso no es de Dios, le decía yo. Tú déjala, está adorando a Dios como ella puede. Y él empieza a abrir su Biblia y empieza a enseñarnos la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido con las iglesias donde yo fui, mis pastores, pero mi pastor siempre fue mi papá. Quien me enseñó, quien me dirigió, quien me aconsejó, quien me predicó, quien me redarguyó, quien me regañó. Él fue el que me enseñó todo. Porque un día la Biblia llegó a su corazón. Este pasaje es muy importante porque ahora cuando va creciendo, todo lo que el padre le dice al hijo va de acuerdo a los principios de la Biblia. Y sus hijos necesitan a un hombre espiritual. Más que su plata, mi hermano.
es que usted sea un hombre espiritual. Más que usted le dé planes y que le compre colegio, le mande a colegios y le compre carros, es un hombre que conozca la palabra de Dios. Sería bendición que le pueda dar los dos. Pero si usted no le está dando lo espiritual, usted no está cumpliendo con lo que Dios quiere. Si usted no le puede dar una educación y dinero, pero cumple con esto basta más, esto no tiene precio. Que usted le dé a su hijo una herencia espiritual. Pero mi hijo viene y va creciendo y le enseño la Biblia hasta que él un día tome la Biblia por su cuenta y empiece a leerla y a meditar en ella. Memorízate la Biblia. ¿Cómo le haces? Hazla así, te he visto así. Hazla así. Mira, está memorizando la Biblia. Así, es Homero, hijo. Pero él tiene que hacerlo por su cuenta. ¿Tienes tu teléfono? Saca tu teléfono, por favor. No me cierres la Biblia. Pero siempre lo veo ahí. Abre la boca así como que está. Abre la boca. Y mi anhelo y deseo es que cada uno de nosotros que estamos aquí, gracias, pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Fin de lo que dice Filipenses 4:8, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice al final ahí? En esto pensar. No se levante en la mañana, empiece a ver el noticiero. No se vaya a dormir tarde mirando el noticiero. No mire noticias. Consíguese mejor una aplicación que tenga algo de noticiero para que usted lea si quiere estar informado. Y hay ciertas noticias importantes. Yo creo que los asuntos políticos son importantes para saber de nuestra nación. Pero si usted ve algunas cosas allí que no tienen nada que ver, hay cosas simplemente que es pura fatalidad, pura muerte, puras cosas que no le va a traer a usted nada de gozo, alegría. Esta mañana me levanté y tenía un mensaje ahí que hubo un incendio, un avión chocó en Corea, se estrelló, aterrizó y se estrelló contra una pared. Al inicio decían que 5 personas habían muerto, pero el número estaba subiendo cada día y finalmente, según aquí, dice, más de 180 personas murieron, solamente 2 sobrevivieron. Yo digo, ¿y qué voy a hacer yo con esa información? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? Pero algunos se empiezan a deprimir. No, ya nunca me subo a un avión. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. En Isaías leemos que cuando usted enfrente preocupación o miedo, medite en las promesas de Dios. Dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. No te olvides de la ley, ponla en tu corazón, guarda los mandamientos. Tan importante es entonces recordar, pero es que iba a ir reflexionar profundamente en la palabra de Dios. Esto es pensar en lo que Dios nos enseña y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Mira Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, ¿en qué dice ahí? En abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Abundancia es mucho, mucha palabra de Dios es buena para usted. Mucha televisión no es bueno para usted. Mucho deporte no es bueno para usted. No hay malo que usted se divierta, tenga pasatiempos, tenga algo que te distraiga de vez en cuando. Pero mucha palabra de Dios es necesaria. Note Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, y en su ley medita día y noche. Eso es reflexionar constantemente en las verdades que Dios le quiere mostrar. Día y noche. Ahora, note que esto ya es un compromiso de ser un cristiano. Me dijo uno ahí, un cristiano de verdad. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser esos cristianos firmes? ¿Cuánto tiempo se tarda para llegar a ser un cristiano maduro y fuerte? Le dije, bueno, en mi experiencia he visto cristianos madurar y crecer bien en 6 meses. Y él me dijo, no, eso es para entrarle de lleno. Ese es el problema, que los cristianos no quieren entrarle de lleno.
No quieren hacer esto una prioridad en su vida, porque eso significa que entonces tiene que priorizar esto y dejar de hacer otras cosas. Dejar de ver tanto televisión, dejar de mirar tantos programas. Dejar mirar una serie de programas que le gusta. O sea, ¿qué hace usted cuando llega del trabajo? Bueno, dice, yo llego, me siento, como y empiezo a ver la televisión y ahí me quedo aplastado mirando. Ese es mi pasatiempo, es como me divierto exactamente. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar, que no siempre está desperdiciando su tiempo cada día mirando cosas en línea, perdiéndose ahí, pasando noches enteras ahí durmiéndose ante el televisor. Tiene que cambiar, tiene que haber un cambio en su vida, tiene que cambiar su manera de pensar y decir, bueno, ahora ya no voy a mirar tanto televisión para poder reflejar más en la Biblia. Y bueno, eso ya es de cristianos acá, los verdaderos cristianos hacen eso. Yo no, yo soy cristiano pero no tan religioso. Siempre me cae mal cuando escucho a alguien decir, yo no soy súper religioso. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, existe un cristiano discípulo fiel, existe el que no es, y no se dice, él es muy religioso. Un compañero del trabajo, yo notaba su vocabulario y decía, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí soy cristiano, pero no tan religioso. Yo le dije, ¿qué te refieres por no tan religioso? Dice, bueno, tú sabes, sí creo, voy a la iglesia de vez en cuando, pero hasta ahí llego ya nada más. Y como que es algo por lo cual les gusta jactarse, no soy tan religioso. Soy cristiano el fin de semana, soy cristiano de nombre, soy cristiano en que no ando en pecado, no vivo en maldad, no ando robando, pero no es cristiano en el sentido de tener comunión con Dios, de pasar tiempo en oración, de meditar en Dios día y noche, memorizar la Biblia. No es su pensamiento. ¿Por qué? Porque todavía quiere seguir desperdiciando su tiempo en cosas que son terrenales, mundanas, mirando cosas pecaminosas en la televisión. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted medita en la Biblia, Dios le transforma y usted ahora se siente incómodo de mirar esos programas donde dicen groserías y malas palabras, donde usted ve programas donde hay de adulterio y fornicación. Usted ya no puede mirar esas cosas. Una mujer que empieza a meditar en la Biblia empieza a tener un fruto. Escriba ahí el número 3. Vemos fruto. El tercer beneficio es el poder. El poder que produce fruto y fortaleza en nosotros. Note lo que dice una vez más Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Note esta frase al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el poder que da fruto. Cuando usted empieza a hacer lo que Dios dice, tiene un propósito, una práctica, pero produce un fruto, un poder espiritual en usted para cambiarlo. Imagínese, mi querida hermanita, usted empieza a leer la Biblia. Le voy a dar un ejemplo muy práctico. Y usted empieza a leer la santidad de Dios y usted dice, voy a sentarme como acostumbro a ver Luz Clarita. O a ver La Ramona, yo no sé cuál es lo que le gusta mirar a usted. Y usted mira entonces que aquella mujer casada está interesada en un hombre que no es su esposo. Eso le va a molestar a usted. Dice la Biblia que los que abandonan la ley alaban a los impíos. La razón por qué puede usted mirar a un impío, perverso, un hombre que es mujeriego, mal hablado, y el joven dice, wow, yo quiero ser como él. Pero cuando usted empieza a caminar con Dios, usted va a contender con ellos. No, quiero que usted piense en esto que le estoy explicando. Vaya conmigo a Proverbios 27. Porque la gente a veces dice, son exagerados o no, es que en Proverbios 28, versículo 4. Yo no tengo ni qué decirle, no mire eso, hermano. No, si usted simplemente medita en la Biblia, Dios mismo le va a decir a usted. ¿Están conmigo ahí? Versículo 4. Los que dejan la ley, ¿alaban a quién? A los impíos. Mas los que la guardan, ¿qué van a hacer? Contenderán con ellos. La ley aquí es la palabra de Dios, y los que se alejan de la palabra de Dios, los que dejan de leerla, los que dejan de meditar en ella, los que no viven conforme a ella, ¿a quién alaban? A
a los impíos. ¿Qué significa alabar? Hablar bien de ellos, que sean su meditación, su conversación. No, hombre, ¿sí vistes? ¿Están conmigo? Eso ya lleva a pensar en la música que usted escucha. No, es que Peso Pluma me gusta. Mire, ¿es impío Peso Pluma o no es impío? Kanye West, ¿es impío o si es cristiano de verdad él? ¿Es impío? Beyoncé, Billie Eilish. ¿Sí sabes quién es Billie Eilish? Bad guy. ¿Cómo sabes? Pues yo me investigo esto, trabajo con jóvenes, les hago preguntas y a veces en sus pláticas, a veces ellos no saben que son mis soplones. Yo investigo the AVA Awards o los premios de MTV y quiénes son los más populares y ahorita está un movimiento de muchas muchachas feministas siguiendo a Taylor Swift y Taylor Swift es impía. Entonces, ¿qué hace? El hombre que se aleja de la ley, la muchacha que se aleja de la ley, ¿a quién alaba? A estos impíos. Usted busque quiénes son los más seguidos en X, en Instagram. Son ellos, en gente impía. La gente impía, pero la gente que ama la ley de Dios, que guarda la ley de Dios, ¿qué hace? ¿Qué dice el pasaje que leímos? Contenderá con ellos. Por eso le digo a mi hermanita, yo no tengo que mencionar a cada artista aquí, simplemente pregunte si es una persona impía, si ama a Dios, si glorifica al Señor, si su música exalta la palabra de Dios. Si no es así, porque usted no puede dejarla, es porque usted no ama la ley de Dios. Y usted le vuelve a decir, sentándose para ver dos mujeres en un camino, y va a decir, bueno, esto que estoy viendo a Dios no le agrada. Y no importa si hay una novela que se llama Ringo y parece un boxeador guapo como su servidor. Una vez dije en México, no, yo tengo un nombre bien raro, me llamo Ringo, y todos, wow, como la novela. Y hablando en la iglesia, dije, ¿cuál novela? Ringo ya llegó a México. Y la busqué, y si era de un boxeador. Y dije, wow. Mi nombre ya no es tan raro. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí la miraban los capítulos? No, miraban. ¿Qué películas usted mira? ¿Qué programas y series? ¿Cómo se puede sentar a ver un montón de matazón y echarle porras a los narcos? O sea, le estoy dando algo tan práctico. Para esto es la palabra de Dios. Produce en usted un fruto espiritual de santidad que la aparta del pecado. Y no es porque un pastor lo está diciendo, no es porque una iglesia lo dice, y no es porque hay legalismo, es porque hay santidad. Y Dios trabaja en nuestros corazones cuando su palabra empieza a cambiarnos y nosotros alineamos nuestra vida y principios y valores a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce? Escriba ahí conmigo, fruto espiritual. Una vida de meditación en la palabra de Dios va a producir un fruto que es visible y duradero. Note lo que dice Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué cosa? Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, mire, prosperará. Vuelvo a repetir. Que aquella persona que medita en la palabra de Dios de día y noche, que se deleita en ella, se compara a un árbol que siempre da fruto. Produce un fruto espiritual que alimenta nuestras vidas con las verdades eternas. Note lo que dice Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Cristo implica meditar en su palabra y el resultado es tener una vida fructífera. Por ejemplo, una madre que tiene varios hijos debe meditar constantemente en pasajes sobre la paciencia. Yo veo a mis hijas y Dios le pido, Señor, dame paciencia. ¿Por qué? Porque somos humanos y tendemos a irritarnos a veces con nuestros hijos, la desobediencia y lo que siempre hacen cada vez. ¿Verdad, padres? Que nuestros hijos, otra vez. ¿Qué no te dije que hiciera? Y usted le ha dado una orden a su hijo y hace lo opuesto completamente.
Y todavía le dice, ¿y por qué hiciste eso? Y digo, es que yo pensé. Y le digo a mis hijas, yo no te pago para pensar, nada más para obedecer. Cuando tiene un patrón, el patrón le dice, haz aquello, pero es que yo pensé, y el patrón le dice, no, aquí no te pagamos para que pienses, para esto yo, tú estás para hacer lo que yo digo. Es le digo a mis hijas, hagan esto, porque hiciste esto, y se me quedan mirando. Cosas que le digo, lo que a mí más me llena de impaciencia con ellas es que se pelean entre ellas. Siempre se pelean. Y yo les digo, ellas no se peleen, tienen que amarse, tienen que crecer y apoyarse unos a otras y ayudarse. ¿No? Y ahorita la que es más renegona de todas es Rachel. Tiene 4 años. Esta mañana me vine a orar, regresé por ellas y lo primero que me dijo Rachel, me empujó Sara. Fue lo primerito que me dijo. Ni buenos días, papá, ¿cómo te fue? ¿No? Me empujó Sara. Y yo entiendo que así son los niños, son inmaduros, pero a veces el ser humano se puede cansar y se puede agotar. Por eso necesitamos paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Yo pensaba que la paciencia era que no te moleste. Es lo que yo pensaba que era. Ese no le molesta, es paciente. No, la paciencia verdadera, como lo dice la Biblia, es aguantar. La habilidad de aguantar. Y Dios nos manda a aguantarnos, a soportarnos unos a otros. Soportar es aguantar. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Medite en pasajes como Gálatas 5:22. Mire lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué es la siguiente? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No como personas o humanos que vivimos juntos como familia o con quien trabajamos o en la iglesia, necesitamos el fruto del Espíritu para amarnos unos a otros, para ser pacientes, para ser benignos, para ser bondadosos, para vivir con mansedumbre y tener templanza. Note lo que dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note que el Señor dijo que si permaneces en mí vas a llevar mucho fruto. Está el fruto del Espíritu, está el fruto de las buenas obras, como dice Colosenses 1:10, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestra vida produzca fruto. ¿Qué pasa con un árbol que no da fruto? ¿Qué hacen con ese árbol? Lo cortan. El Señor hace esa comparación. Si usted y yo somos como aquellos árboles que no producimos fruto, el Señor dice, lo voy a cortar. Es como aquella sal que pierde su sazón. Dice la Biblia, ¿para qué sirve? Sirve para ser tirada, para ser pisoteada. Y el cristiano que no produce fruto, el cristiano que no produce un buen testimonio como la sal de la tierra, dice entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo voy a dar fruto, pastor? Meditando en las Escrituras, Dios empieza a cambiarlo, a moldearlo y le empieza a dar fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Meditar en las Escrituras nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. Un temor muy común para cada padre es ver a sus hijos crecer. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Y un padre que ama a Dios, su anhelo y su deseo es ver a sus hijos andar en la verdad. Yo quiero un día poder reclamar el pasaje que dice Juan, creo que es segunda o tercera de Juan, que dice, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andar en la verdad. Hay pasajes en la Biblia donde dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y estamos luchando, tratando de hacer todo lo posible hoy en enseñarles, darles un ejemplo, darles amor, dejarles cometer errores y también saber que somos una familia normal, pero que ellas reconozcan que Dios les ama, que ellas deben amar a Dios, deben seguir a Dios por amor, no porque papá lo dice, no es porque es nuestra religión, no es porque crecí en la iglesia desde la cuna, sino porque ellas reconocen a Dios y quieren seguir a Dios. Y es una preocupación, necesitamos fortaleza porque cambian. Las circunstancias cambian, la gente cambia, pero vea esta promesa en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, este pensamiento es la meditación, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Note el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros, ¿qué dice ahí? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la meditación. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí es cuando usted medita. Recuerda usted estas promesas que Dios constantemente le ayuda en los tiempos difíciles. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Meditar en la fuerza de Dios le va a equipar a resistir los tiempos de desánimo o de pecado. Dios da fuerzas. Le da una fortaleza. Note que el poder de la meditación en la Biblia tiene que ver con su propósito. Nos ayuda a comprender la palabra de Dios para nuestra vida. Tiene que ver con la práctica, que nos recuerda a reflexionar en las Escrituras, pero finalmente produce un poder para poder dar fruto, tener esa fortaleza espiritual. Y usted podrá vivir como dice Salmo 46:10. Estad quietos y conoce que yo soy Dios. Esa palabra, esa frase, estad quietos, es tranquilo. Relájate, no tengas cuidado. A veces mis hijas vienen desesperadas. What are we going to do? Hey, calm down. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Todo está bien. Esto ya lo vamos a arreglar. No te preocupes. Algunos están muy desesperados constantemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? No podemos dormir bien. No disfrutamos la vida. No hay gozo, no hay paz. Y el Señor nos está casi gritando desde los cielos. Nos dice, estad quieto. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo sentado sobre mi trono. Tú relájate. Tú confía en mí. Tú sígueme a mí. Hermano Oscar tiene una hija, ¿qué? Chiquita. ¿Cuántos años tiene Shelly? 8 años. De algo serviría si Shelly se empieza a afanar. Daddy, ¿qué vamos a comer mañana? Estoy preocupada, Daddy. ¿Qué sentiría usted si usted la ve afligida, llorando, desanimada? Usted va y le dice, no veo a Shelly, la va y la busca, está allá en la esquina llorando. ¿Qué diría usted? ¿Le molestaría a usted? ¿Un sentido de que? ¿Qué le diría a usted? No me molestaría, le diría, que está ahí, para eso estoy yo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Eso está molestando, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando? El Señor le dice, estad quietos. Memoriza este pasaje el día de hoy. Estad quietos. Es más, si alguien se acerca a usted aquí en la iglesia, no, hermano, las cosas van mal. Hermano, estad quietos. Confía en Dios. Es que usted no sabe mi problema. Yo no, pero Dios sí, mira. Estad quietos. Cuando su esposo empieza ahí, no, ¿cómo le vamos a hacer? Mi querido Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El poder de meditar en la Biblia. Comience hoy en meditar en la palabra de Dios, día y noche. Aparte un tiempo cada mañana para leer la Biblia, para reflexionar en lo que usted aprende. Escríbalo si es posible y trate de memorizar. Pase todo el día pensando y reflejando en lo que Dios le ha enseñado.